De clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos reiniciando Diálogos. Bueno, hemos tenido un pequeño espacio en virtud de algunos trabajos que había que hacer tanto de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos como de la Sociedad Interamericana de Prensa, pero nos volvemos a encontrar y quizá ya con este programa comencemos a tener una mayor relación con la provincia de Manabí y Manavisión, que podrán encontrarnos también con ellos. Hay que conversar con Verónica Rosero todavía del tema, pero ya esta es una alternativa con la provincia de Manabí y espero que con otras provincias también, y a nivel nacional vía Democracia TV y con Democracia M920 estamos. Para reiniciar nuestros programas de diálogo está con nosotros la doctora Lorena Naranjo Godoy. Ella es la directora nacional de la Oficina de Datos Personales. Datos públicos, perdón, el proyecto es de datos personales. Con ella vamos a conversar no solo sobre la oficina, qué son, que nos explique. Este es un tema novedoso en el país que ya tiene un proyecto de ley, vamos a conversar también sobre eso, pero quisiéramos, Lorena, bienvenida, un gusto conversar con usted. La trayectoria suya de catedrática, de directora de una, digamos, de una facultad, ¿no? de Derecho en una universidad, les lleva a esto, pero sobre todo un tema que es básico, esto de los datos y manejar los datos, que nos acerca a la tecnología, y claro, parecería que el objetivo del país es insertarse ya en eso. Cuéntenos quién es Lorena Naranjo Godoy. Bueno, soy bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir con ustedes en esta mañana. Bueno, soy una mamá, sobre todo una mamá, una esposa, que está preocupada por sus hijos y en virtud de eso ve que la tecnología nos está invadiendo a todos los espacios. Y como también soy abogada, desde muy joven, porque mi esposo es ingeniero en sistemas, me interesó mucho esto de los derechos de nuevas tecnologías. Por eso me fui a estudiar en el 2007, imagínense, hace tanto tiempo, una maestría en España sobre esta temática. Cuando volví no había como mucho espacio porque todavía aquí estábamos dormidos. Habían ya transgresiones, habían ya situaciones que no encajaban, porque no todo lo físico encaja con lo digital y viceversa, entonces los derechos también tienen ciertos niveles de complejidad, pero no lográbamos separarlo uno de lo otro. Y sin embargo ya han pasado casi 13 años, y entonces ahora sí es abrumante porque han sucedido o se han naturalizado una serie de cuestiones que afectan los derechos humanos, porque no tenemos derechos físicos, sino derechos digitales. Preparados para eso, ¿no? Como sociedad no, lamentablemente. A raíz de este trabajo que hicimos de levantamiento de la realidad ecuatoriana sobre el manejo de datos personales por el proyecto que ahora está en la Asamblea, nos dimos cuenta que hace falta una cultura de protección de datos y una cultura en general que nos permita entender lo que estamos viviendo. Claro. Pero ahí, Lorena, o sea, usted se especializó, tiene esta temática nueva, muy pocos profesionales, debo decirlo, tienen esto. Hay gente que está trabajando, pero a los comunes, digamos así, primero jamás nos preocuparon nuestros datos, hasta que asoma una noticia que dice se han vendido nuestros datos. ¿Cómo entender primero la noticia de que se han vendido y qué nomás se puede haber vendido y qué culpa tenemos los ciudadanos y qué culpa tiene el Estado, ya jurídicamente hablando, ¿no? En la Constitución del 2008 ya se consagraba en el Ecuador el derecho a la protección de datos personales. Incluso hay otros derechos, el derecho de acceso a tecnología de la información y comunicación, y eso incluye, por lo tanto, derecho a Internet, pero eso es otra temática, y una serie de elementos que ya demuestran que había ya en el constituyente un interés, o al menos una visión de que estos temas eran el futuro o
ahora nuestro presente. Sin embargo, lo que pudimos notar o lo que hemos podido relevar en este tiempo es que hay una incomprensión, y la incomprensión es que nosotros creemos que porque está en el espacio virtual, en el mundo digital, en las redes, no nos hace daño, no nos afecta. Y paulatinamente nos hemos dado cuenta que efectivamente el mundo en línea afecta al mundo al real, exactamente, al de carne y hueso. Y que entonces ahora, esto que ya se pregona en otros países desde hace 40 años, que en otras legislaciones está reconocido hace 10, hace 15, ya es una inminente necesidad. Pero porque nosotros lamentablemente hemos tenido que ir despertando paulatinamente, entre esas con supuestas ventas de base de datos, filtraciones supuestas, exposiciones indebidas, etcétera. Pero no solo es eso la problemática. En otros países han tenido distintas formas de aproximarse a este derecho que son aún más peligrosas. Recuerde usted lo que acaba de pasar este año con Cambridge Analytica y Facebook, en donde ahí no solo está en riesgo a un individuo, sino una democracia entera y la forma de organización. Exacto, pero puede entonces ser atacado esto desde el punto de vista ideológico y cercarnos. ¿Cómo garantizar entonces que esto no nos pueda suceder? No sé si con el proyecto de ley. ¿Y cómo choca este proyecto de ley con la ley de transparencia, en cambio? Porque nosotros tenemos ley de transparencia, por lo tanto, uno dice, es acceso, está la libertad de expresión, pero ¿y estos datos personales? Muy bien, parte de la problemática que han habido en el Ecuador en estos años es que normalmente cuando uno quiere apuntalar los elementos para un desarrollo de un ecosistema digital sano, dicta primero una ley de protección de datos personales y después una ley de transparencia. Hicimos al revés. Y lamentablemente aquí hicimos al revés. Y con eso se generalizó el tema de que todos los datos son públicos. Y no es que todos los datos sean públicos. Lo primero que uno debe entender es que la naturaleza del dato corresponde a ciertas circunstancias y características que definen cómo va a ser su tratamiento jurídico después. No es lo mismo un dato público, que es aquel generado por el Estado, por autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, para el manejo de la cosa pública, de los recursos públicos, de las políticas que se deben desarrollar para el incentivo de una sociedad en que todos podamos salir adelante, que los datos personales, que son aquellos que me identifican o me hacen identificable a mí como individuo. Estos son dos tipos de datos completamente diferentes. Tan diferentes son que cuando se conjugan o cuando se chocan es cuando estamos hablando de dos derechos distintos. El derecho a la protección de datos personales que vigila o que protege a la persona, al individuo y toda su información, porque él es la información. Ahí podemos definir, Lorena, podríamos definir ¿qué nomás consiste el derecho, mi dato personal, que será mi fecha de nacimiento, una historia clínica? No solo lo que le identifica, sino lo que le hace identificable. ¿Por qué? Porque con los actuales manejos tecnológicos, más aún, con los actuales manejos tecnológicos, aquellos datos aparentemente inocuos, su talla de calzado, el color de su corbata, los lentes, comparados en un grupo poblacional, me ayudan a identificarlo a usted. Generan un patrón, incluso de comportamiento. Se hacen perfiles de credibilidad, perfiles económicos, socioeconómicos, una serie de elementos que me ayudan a determinar su comportamiento en línea y también en vida real. Y eso ayuda a la toma de decisiones de aquellos que ofrecen productos o servicios. Por eso es que es una protección. Nos estudian para, cómo protegernos para que no nos invadan casi psicológicamente. Precisamente a raíz de lo que conversábamos hace un momento de Cambridge Analytica respecto de datos personales, se está viendo cómo evitar que el saber todo de mí le signifique a alguien que tiene acceso a esa información la posibilidad de manipulación. Porque lo que hicieron en ese caso específico es una manipulación para intención de voto. Para intención de voto. Pero antes de pasarnos a esto que quiero que nos amplíe un poco, y entonces, ¿qué nomás es los datos públicos? Y si los datos públicos personales o cuando los datos personales se transforman en públicos. A ver, no hay transformación, eso es un error conceptual.
El dato personal, yo como individuo, quién soy, cómo me veo, a qué quiero reflejar a la sociedad, mi autodeterminación informativa, soy yo mismo en mundo digital, en mundo real, porque lo que me pasa en el mundo digital me afecta en el mundo real. Eso soy yo mismo y por lo tanto soy titular de mis datos. Yo decido a quién doy, cómo doy, cuándo doy, por qué doy y reclamo si es que veo que están haciendo algo indebido con mis datos porque soy yo mismo. Solo los puede procesar entonces un responsable de tratamiento, que es el dueño de una base de datos. Este responsable solo puede procesar mis datos por disposición de la ley o por autorización del titular. Ese es un derecho, ese es el derecho a la protección de datos personales. Del otro lado están los datos públicos. Los datos públicos son los generados por el Estado o por las autoridades públicas para el ejercicio de la cosa pública. Ejemplo, una resolución, un proceso contractual de contratación pública, dónde están las antenas, etc. Yo suelo dar en las explicaciones un ejemplo muy acotado a lo que hacemos en la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, y es la base de datos de registro de la propiedad. De la columna 1 a la columna 20, en el que está descrito dónde está el inmueble, cuál es su ubicación geográfica, los linderos, el número de metraje, todas las indicaciones sobre las características del inmueble son datos públicos. El momento en el que de la columna 21 a la columna 40 está asociado a una persona, de quién es el propietario, a quién se le hipotecó, en qué condiciones, cómo se transfirió, etc., esos son datos personales. En la misma base de datos puede haber entonces un área pública y una personal. Y el área pública... pero ahí hay una línea... Muy clara. ¿Sí? Muy clara, ¿por qué? Porque el dato que identifica a una persona o lo hace identificable ya es dato personal. El otro dato es el dato público porque no hace alusión a persona individualizada. Sino a la distribución por ejemplo, en el territorio la ley, claro, lo que tiene el municipio. Del municipio, catastros, manejo de urbanizaciones, manejo de suelos, etcétera. Porque esos son datos públicos, la gente necesita saber. Pero no quién vive y quién es el propietario, correcto, ni cuántas personas viven en ese. Pero y cuando viene la gente del municipio, por decirle algo, y le dice, ¿cuántas personas viven aquí? ¿Qué horarios tienen? Y a veces hacen unas encuestas que uno dice, oye, ¿para qué necesitan eso, no? ¿Qué hacemos los ciudadanos ahí? ¿Estamos obligados a darles? Y hay otro elemento adicional que le quiero mencionar. Los datos personales entonces necesitan ser aquellos que identifican o hacen identificable. Por lo tanto, si es que no me identifican o no me hacen identificable, que son aquellos datos anónimos, que son los que se manejan sin nombre, pero yo doy la información, que soy mujer, que tengo 2 hijos, pero no se asocia a persona determinada, son datos anónimos. Y esos datos anónimos sí se pueden entregar libremente porque no identifican ni hacen identificable a una persona. Estas condiciones, entonces, esto de identificar y hacer identificable amerita un sistema de protección especial, que son la protección de datos personales, que es lo que ahora está en la Asamblea. Está en el proyecto de ley. Este es un derecho. El otro, el derecho que es de libertad de expresión, que es lo que usted me mencionó hace un momento. El derecho de fiscalización de la ciudadanía respecto de las actuaciones del poder público, esos son otros derechos. Y lo que suele haber aparte, pero pueden vincularse en el momento en el que se rozan. Yo no hablo ahí de vinculación, sino de un roce. ¿Por qué? Porque no cambian. No cambian, sino que se rozan. ¿Y por qué se rozan? Porque el derecho mis datos, por ejemplo, yo que soy funcionaria pública ahora mismo, mis datos personales siguen siendo personales. Sin embargo, hay una ley, que es la Ley de Acceso y Transparencia a la Información Pública, que dispone que esos datos personales, pese a que lo son, tienen una condición de accesibles al público. ¿Por qué son accesibles al público? No se transforman, sino que se abre la posibilidad de ¿Y por qué se abren a que puedan ser mirados por todos? Porque yo no tengo un privilegio, yo tengo una responsabilidad. Y la responsabilidad es que administro recursos públicos, doy criterios y por lo tanto la sociedad, el interés general de la sociedad de fiscalizar mis actuaciones, hace que este derecho prime sobre mi derecho individual de datos personales. Porque es comunidad frente al individual. Correcto, así. Entonces se maneja desde esta perspectiva. ¿Y en qué momento uno podría reclamar desde la función pública, oiga, estos son datos personales, usted no tiene por qué manejarlos? Pierde esa posibilidad por la ley de transparencia.
Y tan es así que incluso si es que un funcionario público estuviera haciéndole la fiesta de 15 años de la hija y en esa fiesta gasta $100,000, esos datos, aun cuando aparentemente son privados, en ese caso específico sí ameritan que, por ejemplo, los periodistas sí puedan difundirlo. ¿Por qué? Porque no se justifican los ingresos del funcionario para el gasto de la fiesta. Por eso es que prima ahí siempre el derecho de la fiscalización de la comunidad a los datos personales de sobre todo aquellas personas Entonces, que tenemos el aceptar un cargo públicos. público uno debe saber que acepta ser al escrutinio público de la sociedad. Y eso es lo que ha dicho la Corte Interamericana, lo que ha dicho la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, que efectivamente quienes somos funcionarios asumimos voluntariamente este rol y como asumimos voluntariamente sabemos que nuestros niveles de datos personales o de confidencialidad están reducidos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser absolutamente transparentes. Hay una sentencia muy famosa en un caso de un expresidente argentino, en que incluso la condición de padre de un niño que no había sido reconocido y que después lo fue con una diputada argentina, es una información que aunque aparentemente privada, necesita ser difundida porque la gente tiene la necesidad de saber a quién está entregando el mandato, inclusive en sus cuestiones más personales. ¿Hay alguna parte de esto que se transforme en tan privado que no se pueda hacer público en el caso de los funcionarios públicos, del presidente de la República, teniendo en cuenta, por ejemplo, decir, cuentas de bancos, alguna actividad, a no ser de que la propia ley de bancos y eso le dé privacidad, pero... Lo que suele ocurrir es que los datos personales son confidenciales en esencia para las personas de a pie. Y para las personas que tenemos un cargo público pueden llegar a tener niveles de reserva exclusivamente en virtud de otras leyes. Por ejemplo, cuando se inicia ya un proceso de penal, de juzgamiento, ¿no? En la etapa procesal. En la etapa procesal eso tiene reserva, pero no porque sea dato personal, sino porque la etapa está investigándose. Está en investigación. O sea que si hay una cuenta que uno quiere y está en la etapa procesal de investigación, no es porque es personal, sino por la investigación. Por la reserva en la indagación previa, por ejemplo. O por la reserva que pudiera tener un tema de sigilo bancario asumido por otra ley. Porque los datos personales se conjugan con otras normativas que también tienen secreto profesional, por ejemplo. Esto son otros blindajes que se desarrollan en virtud de las condiciones de esos datos relacionados con otras competencias legales. Lorena, ¿qué datos nomás tienen en la oficina de ustedes? Nosotros no guardamos datos. Esa es una percepción mito. Así, porque la gente dice, Lorena Naranjo, ¿qué nomás habrá de uno? Nada. Y le comento por qué. Lo que hay en la dirección... ¿Qué es la oficina, exacto? ¿Qué hace la Dirección Nacional de Datos? Nosotros tenemos dos grandes ramas. Una es la interoperabilidad, que le voy a explicar qué es, y la otra es la gestión, organización de los registros mercantiles y en corresponsabilidad con los municipios de los registros de la propiedad. Perfecto. Pero esto es una cuestión administrativa, organizativa, de directrices, de poder homologar ciertos criterios. Va organizándole al Estado, digamos... A los registros mercantiles. Cómo llevar cada registro. Entonces tiene temas que más están asociados con el ejercicio del derecho de propiedad, cuando hablamos de registros de propiedad, y con el ejercicio del derecho a la libre asociación, cuando hablamos de registro mercantil. Eso es temas compañías, temas de cómo se inscriben estas compañías, porque lo que se hace ahí en estas instituciones es dar fe, dar publicidad registral en garantía de que las actuaciones jurídicas están ceñidas a la ley y además tengan efectos jurídicos. Esto es un ámbito. El otro ámbito, que es el que suele normalmente confundirse, es el de la interoperabilidad. La interoperabilidad es el intercambio coordinado y con seguridades físicas, tecnológicas, administrativas y jurídicos de los datos que circulan para el libre funcionamiento de las actuaciones de las instituciones públicas. Le voy a explicar. Nosotros no almacenamos datos, lo que hacemos es ser una plataforma de intercambio y por lo tanto
una institución pública A, supongamos registro civil, Sí, sí. entrega datos a otra institución, supongamos MIES, para que MIES pueda El entregar registro bonos. y el bono de la... ¿Por qué? Porque MIES, si él mismo tuviera solo su base de datos y no pudiera comparar su información con la del registro civil, Claro, muy probablemente podría estar estaría cometiendo entregando errores, bonos a quienes no debe. ni siquiera están vivos, por Claro. ejemplo. Porque una cosa de las que se revisa es que puede ser que la haya verificación. cambiado la Pero situación. ¿ustedes participan en la verificación o no? No. Simplemente en el intercambio. Somos un tercero para de que- confianza. Ujú. Este tercero Son de casi una confianza... superintendencia. No porque somos parte, la superintendencia solo Ya, son solo supervigilantes, controlan, ya. en cambio nosotros somos Ahí parte es el porque tercero confiable, manejamos entonces la son el plataforma. banco central de las informaciones. Pero no de todo. Y por eso es que cuando yo llegué a Ah. la DINARDAP, mi preocupación fue, ok, solo está regulado y protegido lo que se intercambia. Y las otras bases que son manejadas por las instituciones públicas, Ujú. pero que no son parte de la interoperabilidad, ¿quién regula? ¿Cómo se están regulando? ¿Cómo se están manejando? Claro. Las otras ¿Cuál es el instituciones... responsable de eso? Las otras instituciones que no son parte de la interoperabilidad, porque por ejemplo BIES tiene sigilo bancario y por lo tanto no puede compartir su información porque su información está protegida con ese nivel de reserva. ¿Cómo están controladas? ¿Quién revisa que estén cumpliendo los niveles de tecnológicos, administrativos de seguridad? Y como además se ha difundido ampliamente en la sociedad esto de que nosotros tenemos datos, Claro. mi temor era, y si pasa algo como una venta Es de datos, claro, van a decir las que culpables nosotros son ustedes, y no claro. tenemos nada que ver. ¿Por qué? Porque no hay ley. Pero, por ejemplo, usted nos acaba de decir, en el BIES, como está por el sigilo bancario, pero esas bases de datos del BIES están circulando. Y ahí es cuando yo invito a todo el mundo a que le digamos a la Asamblea que le dé prioridad a lo A que esta estamos ley. presentando, porque efectivamente la única forma de romper mercados negros, de lograr que estemos al mismo nivel que Latinoamérica entera, porque somos de los últimos 3 países que no tienen ley de protección de datos. Está Venezuela, Bolivia y nosotros. Todos los otros países ya tienen leyes de protección de datos desde hace 15 años aproximadamente. Recién Brasil, recién Panamá, sin duda, pero el resto, Colombia, Ya tenían Perú, antes. ya tienen experiencia, ya tienen instituciones Claro. formadas que ya han Ahora, producido. en este proyecto de ley, para entrar también un poco al proyecto de ley, ¿ustedes plantean una oficina responsable de eso? Sí. ¿Se transformará la DINARDAP en esta oficina? No, nosotros ¿No? cuando presentamos este proyecto de ley existen algunas limitaciones, ¿no? La limitación Ya. es que no se puede crear debido a la situación de austeridad en Económica. el que vivimos nueva institucionalidad. Y desde esa perspectiva en un momento dijimos tendremos que transformar a la DINARDAP, pero no nos terminaba de gustar mucho De esa... cuadrar bien, porque depende del ministerio. Exactamente. Ya. Y tampoco queríamos que... entonces le mandamos a la Asamblea solo como una autoridad dependiente del Ejecutivo. Pero en la última intervención que tuvo nuestro ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, en la Asamblea, él manifestó que se puede hacer una superintendencia. Porque, Sí, yo creía porque eso, sí. en realidad, y comparto yo esa postura, como las bases de Pero es datos que es los de manejan vigilancia también. todos. Sí. Sí. Yo le decía hace un momento, son como una superintendencia, eso pero es sí. solo de vigilancia. Y Es de control. De control y sanción. Ah, Y de ya. regulación. Porque usted en este caso siente que hace falta una sanción Sí. para quienes... ¿Y qué hacemos con los datos que ya se han filtrado? La ventaja de el manejo de los datos es que los manejos, para que los datos tengan valor, sí lo Debería tienen estar, claro. históricamente, sin duda, Ya. pero Pero esto tienen va más cambiando. valor cuando están actualizados. Ah, ya. Entonces, si es que nosotros rompemos los mercados negros, lo que estamos haciendo es que, aunque hayan esas bases de datos pululando por ahí, la Ya gente se van prefiera invalidando. no usarlos, primero porque es ilegal, Claro. segundo porque le causaría una sanción administrativa, tercero porque afectaría la credibilidad de la institución que uno maneje ese tipo de datos, Ya. pero sobre todo porque no son útiles. Y no son útiles porque normalmente estas bases de datos, Van como variando. han sido obtenidas sin autorización del titular, yo también cuando me llaman por teléfono y me piden cosas, yo digo las cosas al revés porque no tengo por qué decirlas bien.
O incluso me enojo y termino diciendo cosas que no son porque me siento afectada o claro, transgredida. yo ahora he aprendido a decir, por ejemplo, le hablo de tal, sí señorita del banco, tal, sí, ¿en qué oficina trabaja usted? Dígame su nombre, su número de cédula, ¿en qué teléfono? ¿Cómo voy? Entonces ya se dan cuenta que no voy a decir nada. Y no está. Pero, ¿cuánta responsabilidad tenemos? Llegamos a un restaurante y nos piden para la factura todos los datos de la factura, y ya solo ahí la dirección de la casa, lo que he comido, con qué tarjeta he pagado, en qué banco tengo, el número de teléfono, el número de cédula o RUC, ya son 6 datos que se quedan en la base de datos del restaurante. Y por eso es muy importante una normativa de protección de datos. ¿Por qué? Porque el restaurante y el SRI necesitan esos datos para facturar, pero solo para facturar. No para que después me venga con esa información marketing que no he solicitado, por ejemplo. O ¿Qué es lo usual que le llega ahí? A menos de que me pidan mi autorización. Y entonces lo que se logra con este tipo de normativas es una transparencia. Una transparencia en el que le podemos mandar información sobre nuestros otros restaurantes, sobre nuestras otras iniciativas. Y entonces digo, sí, está bien, acepto. Y cuando recibo ya no siento una invasión, sino además siento yo pedí un servicio, cumplimiento, un servicio. Este es el cambio. Esta es la transformación que tenemos que lograr a nivel comercial. Es complejo sin duda porque es romper un chip que ya habíamos tenido implantado, pero solo eso nos devuelve a un marketing más humano. Lorena, ¿qué datos estamos obligados a dar? Usted nos decía, hay unos datos para el SRI que tiene por la facturación. ¿Se puede tener 2 direcciones? Entonces, una que me manden todo lo que es facturación y otra que sea de manejo personal. Correos electrónicos. ¿Se recomienda eso? Sí, sin ningún problema. ¿Y los teléfonos? No dar el celular, sino un fijo, aunque el fijo ya pasa de moda, como dicen. El manejo, eso es parte de la autodeterminación informativa. Yo decido efectivamente, quiero tener contacto con esta institución o esta empresa, porque lo que me brinda me es muy útil, un seguro médico. Y necesito estar de primera mano informado de mi celular. ¿Por qué? Porque requiero esa información. Si es que efectivamente no doy otro. Yo cuando estoy haciendo mi tesis de doctorado justo de este tema, y dentro de las temáticas que hacía, se aplica una metodología que se llama bola de nieve. Yo a propósito entregaba un correo electrónico que había generado para esto, para saber entre qué empresas se circulaba y con lo tanto sabía la secuencia y la cadena de quién comparte con quién. Esto que le ayuda a uno a medir, efectivamente saber quién está cumpliendo y quién está incumpliendo con el tema. ¿Por qué? Porque no debieran, la normativa constitucional es clara y por eso se necesita una ley, porque pese a que es clara, se incumple, porque no hay sanciones. Claro, una ley sin sanciones no es ley, suelen decir, no es una declaración. Y aquí no hemos tenido ni la ley, entonces, y no hay ni eso. ¿Usted recomendaría ya en el ejercicio ciudadano qué defender? Claro, usted dice, uno es el que puede dar esa información, pero hay veces que uno da a uno, y lo que usted nos acaba de decir igual, ese uno comparte con varios, y entonces vuelve usted, no sé si por ejemplo esto de las tarjetas personales, usted entrega ahí unos 5 o 6 datos personales que ya le comienzan a seguir. ¿Qué hacer en esto? Porque también se vuelve un poco medio de susto. No vamos a compartir nada, haga otra cosa, tenga estas seguridades. Es un tema cultural también. Lo que pasa es que no se debe confundir protección con esta fobia o temor y con la seguridad. La seguridad es uno de los factores de la protección, pero no es el único. ¿Por qué? Porque efectivamente los datos tienen que estar en un entorno tecnológicamente seguro, administrativamente seguro, con cuestiones que garanticen que esa base de datos tiene unos firewalls, unos elementos de protección tecnológicos que impidan hackeos o que impidan que se saquen toda la base, ¿no es cierto? Pero eso solo es una parte de la protección. La protección tiene una serie de principios que están asignados o que tienen que ser cumplidos por el responsable del tratamiento. Por ejemplo, consentimiento, finalidad, calidad de la información. Todos estos principios, algunos más, lo que apuntan es a que
Actualmente la sociedad entera funciona con datos. Sentirnos una lista o estas listas Robinson Crusoe en donde yo no quiero saber nada y no compartir, nos aísla también. Porque yo también necesito acceder a un certificado en línea del registro civil, también necesito acceder a un servicio digital de un banco, y para que eso funcione se necesita entrega de datos. Por eso es que es importante una entidad que pueda, que tenga las competencias, que tenga los conocimientos, que tenga la experticia para poder ir donde un banco, donde una clínica, donde un colegio, donde una universidad y verificar que efectivamente usted usó los datos solo para lo que dijo que iba a usar. Porque si ponemos esa carga en el usuario, lo que ocurre es que solo... se va a inhibir de dar datos. Se va a inhibir, o peor aún, solo va a reclamar ya cuando el daño le ha ocurrido. Que es lo que nos pasa con nuestro habeas data. La ley nos puede permitir un poco decirle, oiga, tenga cuidado con lo que me está pidiendo. La ley lo que hace es generar un sistema preventivo en el que el Estado asume el rol de vigilancia, de control, de directrices, porque también tiene una Hay regulación. Que generar una regulación. Unas regulaciones para cada ámbito. Una especie de reglamentación permanente, ¿no? Porque esto está tan cambiando y las necesidades vía reglamento, entonces. En realidad, por ejemplo, los modelos internacionales de agencias de protección de datos personales, la española, por ejemplo, se rigen sobre la modalidad de resoluciones. Resoluciones para... permanentemente. Por ejemplo, resoluciones para cámaras de videovigilancias públicas, resoluciones para cámaras de videovigilancias en condominios, resoluciones para cámaras on board, resoluciones para drones. ¿Y por qué? Porque la tecnología sigue va dando, está en aumento, exactamente. Sí, está viva, va y si asociamos a una ley o asociamos a un reglamento que tienen procesos de promulgación muy largos, no hay una respuesta inmediata que se requiere. Y ahora le voy a llevar a un tema, digamos, de los periodistas, de los periodistas y de los medios. Nosotros tenemos el tema de la ley del olvido. Pero claro, hay veces que uno dice, el olvido significa ¿qué? Significa que tenemos que revisar la información de hace 2 años o 3 años o 4 años que duró un juicio y que ahora que hay una sentencia desaparecer, tenemos que cortar el periódico. ¿Cómo hacemos? A ver, aquí hay una confusión generalizada sobre olvido. Y es que el derecho al olvido no es derecho de impunidad. Tampoco es derecho de afectación a la memoria histórica digital ni a la libertad de expresión. Se conjugan varios. Porque, por lo tanto, no se puede alterar bajo ningún concepto la versión original del hecho que suscitó una publicación, ¿no es cierto? Esa es la primera condición. Nació este derecho al olvido con la desindexación. Se pedía a las plataformas de Google, por ejemplo, que desindexen, es decir, que no sea tan fácil la búsqueda con cierto criterio, ¿no es cierto? Para que no apareciera en primer sitio y que solo quien realmente conociera la información supiera que debe ir a buscar a tal sitio en tal lugar para poder acceder a la versión en original. Pero eso no es un poco ponerle trampa para no tener la información. Y por eso es que solo se aplica para cuestiones que no tienen trascendencia o interés público. Ese ya es un dato, por ejemplo. Es fundamental que no sea para nada que tenga trascendencia o interés público. ¿Y por qué hacemos esta diferenciación? Porque efectivamente, si es que es una persona que aunque no sea funcionario público, pero es persona políticamente expuesta o es persona en ejercicio de la opinión pública, ese dato personal, que sí lo es, qué sé yo, alguna fiesta de una hija. El matrimonio, que le pongo un ejemplo, un matrimonio así como usted decía, con bombos y platillos, como decimos aquí, de una familia conocida que se tenía datos un poco especiales, y comienzan a llegar personajes de la información internacional que no es que tienen algo oscuro, no, oscuros totales, y hubo fotos y todo, una demanda de que ese era un matrimonio privado. No, para y dice, no, pero están aquí estas personas que además tienen connotación de interés público.
¿Lo del narcotráfico es de interés público? Claro, claro que sí. Todo lo que son delitos y la persecución contra delitos es de interés público, porque nuevamente la sociedad requiere saber esa información porque necesita visibilizar estos delitos para que estas personas no sean impunes. ¿Y en dónde se queda lo personal del delincuente, digamos así, que cumple la sentencia y dice, oigan, sí, yo estuve en eso, pero ya cumplí la sentencia, ya pasó, pero no dejó del hecho y del juicio y de la sentencia? Ahí hay que dividir dos cuestiones. El hecho público de su sentencia, de haber sido condenado, de haber tenido una resolución, sigue siendo información de interés público, porque efectivamente es la actuación del sistema, del aparato de justicia, generando una responsabilidad. Otra cosa es que actualmente esa persona vuelva a cometer un delito o genere ciertas circunstancias, por ejemplo, las visitas de personajes notorios o un matrimonio, etcétera, etcétera, donde la actuación de la prensa es indispensable. ¿Por qué? Porque son el primer baluarte de la democracia y del control social. En este caso, uno es el hecho histórico y el otro es el hecho actual. Y en los dos ámbitos, los dos son de interés público. Y en este caso, por decirle, un juicio de narcotráfico nos ha pasado, a los medios le han mandado cartas diciendo, oiga, yo ya cumplí, esto es, o lo que es peor, yo fui declarado inocente. Eso es otra cosa, porque si efectivamente fue declarado inocente, la condición de difusión de la información, y en Europa, por ejemplo, ahora se pide que estas noticias donde han sido declaradas inocentes tengan una especie como de globito de comentario en el que diga que en sentencia de tal fecha se declaró inocente. Se le incluye al interior de la... Pero no es que se borra esa información. No al como interior, un globo globito de una afuera, parte, pero no se borra. Se le pone una nota aclaratoria. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando fue la noticia, todavía no había la decisión en firme. Entonces, ¿qué necesita la persona que está accediendo a esa información? Que se le dé la información completa. No que no se le dé la información. Correcto. Porque hay algunos que le ponen ahí, dice, por decisión del juez tal, usted sírvase borrar de la base de datos de este hecho porque soy inocente. Lo que hay que garantizar aquí es libertad de expresión. Y la libertad de expresión se garantiza con derecho de información. Y el derecho a la información solo cuando la información es completa. Ocultar algo que pasó, también es un delito. Que también ocurrió, que fue o que en ese momento se elaboró una noticia en estas condiciones, también es parte de la historia. Y entonces eso tiene que ser respetado. Lo que sí habrá que poner notas aclaratorias única y exclusivamente para los casos en los que se ha declarado inocencia. Más nada. Claro. En los otros en absoluto, ninguna aclaración. No, ¿por qué? Pero estamos obligados, en este caso, si hacemos una noticia, a publicar la sentencia de declaratoria de inocencia, hacer como una nota igual, ¿fue declarado inocente? Sí, hay que... o sea, habría que continuar con la información total del caso. ¿Del caso para qué? Para quien que pueda acceder a la información tenga un parámetro general. Si es que, por ejemplo, porque no todas las sentencias son finales o definitivas, ¿no? Entonces, en este momento, esta sentencia ha declarado... inocente o ratificado la culpabilidad. Exactamente, pero todavía quedan otras instancias, entonces es como ir contando la historia, hasta que efectivamente... Hasta que se defina completamente el tema. Globito haría cuenta únicamente de aquella sentencia ya ratificada y en firme que no tiene posibilidades de ser revisada. Cuando ya está definitivo. Y después viene esto de la propiedad intelectual. Nosotros producimos información, datos en general, y a veces incluso los datos de los medios son usados para ir a un juzgado. Es decir, esto no sé si sirva como prueba, pero dice, esto dijo el diario tal, aquí está el recorte de prensa o la página tal, de tal parte a tal parte. Puede servir o para demandarnos a los medios o al periodista, o en otras cosas como prueba de algo. ¿Esos datos cómo se manejan? A ver, ahí tenemos otra vez una nueva confusión. La noticia que contiene dentro de la noticia datos es en realidad ya un cuerpo uniforme que se define como noticia. Por más que dentro de este cuerpo uniforme existan datos. ¿Ya?
¿Por qué? Porque no podría venir una resolución en el que diga, de esta noticia elimina estos datos. No, no hay cómo. Esto ya es un todo que está conformado por este derecho, que es el derecho a la libertad de expresión. Y entonces, los datos, no se olvide que son parte de unas bases de datos, de unos, en España les dicen ficheros. Ya, aquí de bancos las fichas de base de datos, bancos, sí. Unos bancos de datos donde lo que se regula es el responsable de tratamiento, a quien define qué se va a hacer con esos. Imaginemos como para poder visualizar esto, una tabla de Excel. ¿Qué se va a hacer con la columna A, con la columna B, con la columna C, con la columna D, con la columna F? A eso se refiere el derecho a la protección de datos personales. ¿Cómo voy a administrar eso? ¿Cómo voy a gestionar? ¿Cómo voy a respetar cómo obtuve la información para generarme esta tablita de Excel? En cambio, esto que es una noticia se rige por los derechos de libertad de expresión. Claro. Y bajo esta visión, yo no es que miro a esto como un tablero de Excel, no, es un todo, es un conjunto noticia que tiene su propio régimen de legislación y de sanción y de protección. No hay censura previa, hay responsabilidad ulterior. No es que no haya responsabilidad, no hay. Lo hay, pero hay responsabilidad ulterior porque tengo que dejar que se publique. Y una vez que se publique, se acciona para los individuos que se sienten dependiendo cómo haya sido manejado esos datos. Se sientan perjudicados, ellos podrán iniciar acciones relativas a honor, a intimidad, a imagen, dependiendo de lo que haya ocurrido con esa información. Y eso se acciona por vía, porque además lo que dice la Relatoría de Libertad de Expresión es que todas estas actuaciones tienen que ser civiles, no pueden ser penales, claro, y tienen que ser civiles y resolverse en vía civil. Para que y tampoco generar una institución aparte para que sean juzgados de eso. Porque se juzgarían por justicia ordinaria, o sea, por jueces de la función judicial que actuarían. Claro, ahí era lo que nos pasaba con la Superintendencia de Comunicación, que él iniciaba el proceso, lo sustanciaba, él juzgaba y ante él mismo se apelaba. Correcto. Y entonces era un tribunal propio. Era una instancia administrativa que en este caso la normativa internacional y la experiencia internacional sostiene que debiera ser realizada por el otro poder del Estado, que es la función judicial. Pero eso es completamente diferente del manejo de las bases de datos. Cuando uno ve el proyecto de ley y va chequeando todo esto que usted nos explica, y que créame nos va a servir extraordinariamente bien, no solo a periodistas, ojalá hay que promocionarlo todo esto. Tenemos en cambio las plataformas, como Google, como Facebook, el propio Twitter. ¿Qué limitaciones puede tener? O como son supranacionales, nosotros no podemos enfrentarnos. ¿Cómo podemos manejar? Y usted, que está, ¿cómo va a defender al Ecuador y a sus ciudadanos frente a estas grandes transnacionales, digamos? Nuevamente hay que distinguir, y es otra de las confusiones típicas. Nosotros también, cuando usamos redes sociales, emitimos nuestra opinión. Y esa opinión está nuevamente protegida por la libertad de expresión. Entonces, por más que miremos o conceptualicemos a Facebook o a Google como una gran base de datos, esa base de datos, igualito que nos pasó hace un rato que explicábamos la de registro mercantil y la de registro de la propiedad, también tiene una parte que son datos privadas, que son datos estructurados como una base de datos, y hay otra parte que no se ciñe por el derecho a la protección de datos personales, sino por el derecho de libertad de expresión, que ya son las opiniones de las personas en redes. Claro, porque es un tema personal. Eso es su opinión, no es un dato que identifica o hace identificable que ha sido extraído para ser colocado en una base de datos, no, esa es la opinión de un individuo que está de acuerdo o no está de acuerdo con tal o cual circunstancia, y por lo tanto todas las opiniones en redes sociales se rigen por libertad de expresión, con lo mismo que hemos conversado, responsabilidad ulterior, con posibilidades de sanciones civiles, de honor, intimidad, etcétera, etcétera. Todo ese mundo se aplica. Se aplica ahí. Se aplica. Pero puede aplicarse el Código Integral Penal también, entonces, en virtud de eso. Ese es el mundo de la libertad de expresión con todas sus complejidades. O sea, estamos sujetos ahí a todo.
con todas sus complejidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, suele ocurrir que alguien difunde imágenes de contenido sexual que solo han sido tomadas en el íntimo de la pareja, y entonces eso sí amerita sanción penal. ¿Por qué? Porque es delito de violación a la intimidad. Cuando, por ejemplo... Igual cuando le hackean una cuenta. O le cuelgan un video que en virtud de y le ponen ahí, claro, ¿por qué? en virtud de las cámaras de las calles. Porque eso ya tiene una responsabilidad, porque es ejercitado por alguien. Esto desde la perspectiva de que los ciudadanos también pueden tener contenido comunicacional, y entonces los ciudadanos también pueden ser estos periodistas ciudadanos que le dicen ahora. O, no, periodistas, ciudadanos que se creen periodistas. Ok. Estos espacios que ocupan las plataformas precisamente para difundir sus noticias, todo eso se rige por libertad de expresión. Pero, por ejemplo, los datos personales de tales ciudadanos o de tales personas, que son mujeres entre 15 y 40 años que les gusta cierto producto o servicio, que son manejados para ofrecer bienes, ese es paquete de protección de datos personales. Y eso se rige por esta ley, que está ahora en la Asamblea. Entonces vemos cómo en la misma plataforma tenemos dos derechos fundamentales, pero diferenciados también, coexistiendo, pero nunca se mezclan, solo se rozan. Y por eso es sustancial diferenciarlos. ¿Por qué? Porque la ley de protección de datos personales no va a solucionar los problemas de libertad de expresión. No va, claro, pero tampoco puede ni se inmiscuye, se rozan. ¿Por qué? Dice rosa, ni si sale chispas al roce. Normalmente por eso mismo hay que actuar y hay que diferenciar que efectivamente no por leyes de protección de datos personales se va a ocultar información que es de vital trascendencia para el interés público. Para el interés público. Claro, ahí hay una, cómo le transformamos al interés público respetando, pero también ya viene el discernimiento y la cultura, ¿no? La educación. Va a tener un trabajo largo usted para más o menos hacernos entender a todos y que tengamos unas líneas de comportamiento. Pero frente a estas plataformas, y vuelvo con el tema de la prensa, por ejemplo, ellos usan todos nuestros datos, que son de propiedad intelectual, porque son creados por nosotros, porque nuestros periodistas no. A ver, volvemos a lo mismo. Ahí hay otra confusión. Exacto. La propiedad intelectual es un derecho real desde la perspectiva de que asume que un producto es propiedad de. ¿Ya? Cuando los ciudadanos o cualquier persona en ejercicio de su libertad de expresión emite un comentario, no es propiedad de esa persona, es él mismo en el ejercicio de su libertad de expresión. Que expone un criterio. Correcto. Distinto es para los medios de comunicación o los intermediarios de interés general, que tienen un producto, y este producto ya armado, que es una revista, un periódico, una estructura, algo un noticiero. Eso tiene ya propiedad intelectual. Pero eso no significa que, por ejemplo, su opinión o la mía no sean parte de nuestro ejercicio de libertad de expresión. Esos son estos elementos. Y desde el lado de la protección de datos personales no hay propiedad, hay titularidad. ¿Por qué? Porque yo no soy dueño de mis datos. Yo soy titular de mis datos. De esas opiniones. Nuevamente, opinión, libertad de expresión. Titularidad de lo que soy yo. ¿Quién soy yo? Cómo me veo, cómo me escucho, qué me gusta, qué no me gusta. Soy madre, mujer, profesional, todas esas características que me definen o me identifican, esos son datos personales, y por eso de eso no hay propiedad, porque soy yo mismo. De eso hay titularidad. Que hay una gran diferencia. Y es sustancial. ¿Por qué? Porque mientras propiedad significa que yo puedo vender, puedo embargar, puedo prescribir, que son todas las posibilidades de los derechos de propiedad, transaccionar, de la titularidad, que son derechos fundamentales, son imprescriptibles, inembargables, inalienables. Soy yo, porque es la persona humana, es la persona misma. Y entonces pero ahí viene la otra, que uno dice, las redes pueden usar, y dicen, sí, pero es que cuando uno entra a la red ya acepta las condiciones de la red. A ver, volviendo a la pregunta de hace un momento, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? En el mundo, este concepto de propiedad versus titularidad está cada vez más evidente.
Y por eso es que vemos cómo el modelo europeo del cual nosotros estamos alineados, porque nuestra Constitución ya reconoce esos derechos, el derecho a la protección de datos personales desde el 2008, ya determina que nosotros no nos vamos por un modelo de privacy, sino por un modelo de protección de datos personales como derecho. Y por lo tanto, en el mundo ya se están mirando cómo la protección de datos personales va avanzando respecto de plataformas donde anteriormente no se respetaba esta visión, sino que se hablaba de que quien era dueño de la base de datos era dueño del dato que estaba contenido. Y cómo ahora vamos viendo que, por ejemplo, Microsoft, que es una plataforma internacional, ha decidido optar, debido al escándalo de Cambridge Analytica, por un estándar de protección muy alto, que no le corresponde porque están asentados en Estados Unidos, pero ha decidido que va a ser en todas partes con modelo de Reglamento General de Protección de Datos, que es el modelo europeo. Vemos cómo, por ejemplo, Apple... Eso es una cosa transnacional. ¿Podemos defendernos de eso? Y efectivamente es la idea, que paulatinamente todos los países, como nos ha estado pasando, tengan leyes de protección de datos personales. ¿Para qué? Para que todos, teniendo estas leyes, generemos un sistema uniforme de protección. Y como ha ocurrido con otras temáticas, por ejemplo, propiedad intelectual, se vaya construyendo un criterio homogéneo a nivel mundial. Sobre cómo deben definirse el tema de la propiedad intelectual, cómo se ingresa ese dato de propiedad intelectual. ¿Una noticia puede volverse un dato de propiedad intelectual? Vuelvo a decirle, la noticia per se, construida claro, dentro de una estructura. El Congreso, la Asamblea negó el proyecto de ley. Es una noticia general que todo el mundo va a tener. Pero si yo cuento una historia de cómo se dio la votación, ya es mi creación de la narrativa. Y por eso y dentro de una narrativa que le asocia al periodista, sobre cómo expone la información. Porque una historia contada con otros elementos, incluso a veces de palabras, de entrevistas a otros o de imaginación de uno mismo, etcétera, construye estos elementos de autoría, que son los de propiedad intelectual. ¿Y eso cómo se puede manejar con las grandes plataformas? Demandarlas. Esto nuevamente es otro ámbito que no se resuelve en una ley de protección de datos personales. Esto es parte de propiedad intelectual, parte de del ejercicio de libertad de expresión. ¿Por qué están haciendo recursos con esto? Están monetizando. Y es muy importante comenzar a clarificar estos temas porque vamos a saber dónde es que hay que hacer los arreglos puntuales en las normativas para no tener lo que nos pasa ahora, normas de libertad de expresión en una ley de protección de datos o normas de protección de datos. Creer que lo uno puede servir para lo otro y no es así es. Lorena, estamos terminando, pero no quisiera dejarle que se nos vaya sin... ¿Cómo encuentra usted el manejo de los municipios en los datos? Porque todo el mundo habla y en campañas nos dicen vamos a actualizar el catastro y claro, nos dice cuánto nos querrán cobrar, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. En datos de organizaciones, desde los catastros hasta, no sé, una especie de censos que se hagan de cada ciudad, de servicios y eso, su oficina y su dirección, ¿cómo está trabajando? Mira, parte del problema que tenemos nosotros ahora mismo es esta animadversión que hemos generado por esta desconfianza en lo digital. Y por eso es que tenemos desconfianza de que haya un catastro digital o haya un registro digital, porque asocio a me van a cobrar más, asocio a cuánto quieren saber de mí, ahora sí se van a saber dónde vivo. Cuando en realidad esto se pudo haber solucionado hace mucho tiempo, de existir una normativa de protección que asegure que ese municipio solo va a poder usar ese dato como un dato como un elemento catastro para organización de la ciudad y no para hacer otro tipo de análisis. Que ya pueden tener otras repercusiones, ¿no? Seguramente temas tributarios sin duda serán importantes, pero hay que trabajar en esto de los catastros multifinalitarios que tienen varios elementos para el análisis de los impuestos. Esos son otras circunstancias. Lo que sí nos permite ver
es que si no tenemos confianza digital, si yo no sé que puedo confiar en que tal institución está manejando de forma adecuada mis datos, no voy a entregar los datos voluntariamente, no voy a decir dónde vivo, tampoco voy a decir mis verdaderos linderos. ¿Por qué? Porque no confío en el sistema. Lo mismo pasa con una plataforma ecuatoriana. Yo puedo dar mis datos de tarjeta de crédito a Amazon porque le creo. Pero si hay una plataforma aquí nacional que también quiere hacer comercio electrónico, no. yo me reservo y digo, no. Claro. ¿Y qué estoy haciendo con eso? Matando mi industria nacional. Por eso es que hay que generar confianza digital en todos los niveles. Pero y ahora, por ejemplo, lo que nos pasa a los usuarios del Uber, que parecería que es como más garantizado. Uno le da y ya ni siquiera necesita plata, sino que ya le descuentan. Pero ellos se llevaron una cantidad de datos personales. Correcto. Cuando uno abre el teléfono, a dónde va a la casa, saben todo. Así es. Y eso nosotros voy, tenemos trabajo, confianza digital en una plataforma extranjera. Exacto. Y no tenemos en una versión de Uber nacional, que es además del Estado. Que además puede incluso servir de trabajo para nuestros propios desarrolladores, para nuestra población. Y esa conciencia y ese lograr esa confianza digital de que todos creamos que los productos que se hacen aquí porque están efectivamente vigilados, porque no va a haber una exposición, porque no va a haber una filtración, porque va a haber una institución que esté vigilando, les van a obligar a manejar correctamente de manera adecuada, me va a mí permitir reactivación económica, me va a mí permitir gestión pública. ¿Cuánto sirve, no, esto? Entonces, por eso es que lo que nosotros hemos estado haciendo es, sabemos que si seguimos invirtiendo en tecnología y en gestión administrativa no vamos a lograr lo suficiente. Hay que primero hacer una ley de protección de datos, porque solo con eso voy a generar seguridad, esta confianza digital que se requiere, y entonces sí, las puertas para innovaciones de catastros, innovaciones se van a abrir. Pero estamos que recién principiando entonces en esto de catastros. Que es una larga tarea entonces que le toca. Y la otra, para ya terminar, Lorena, muchísimas gracias, es esto de que todos los datos están pasándole a la CNT. Unos dicen, chuza, pero si cada uno ya se han llevado, si le pasamos a la CNT, van a llevarse de todo de una vez. ¿Qué significa que le están pasando los datos? Hay otras confusiones igual. La CNT tiene un Virtual Data Center, que está categorizado como Tier 4. ¿Qué significa esto? Son búnkers, son unos búnkers en donde puede caber la cantidad de información. Más que la cantidad, lo que interesa es que las máquinas no se apaguen. ¿Por qué? Porque en los apagados de las máquinas de estos grandes servidores se pierde dato o se dañan los datos. Es como nosotros hemos asociado nuestras computadoras. Cuando se apagan abruptamente, se dañó la computadora, ¿no es cierto? Claro, y se pierde el trabajo que estamos haciendo. Y imagínense si esos trabajos no es un trabajo, sino son los datos de unas cuentas de ahorros, de asignaciones o unas características de un registro civil. La pérdida de esos datos puede ser gravísima. Por eso es que estos búnkers tienen sistemas eléctricos para que se va la luz, entra el sistema eléctrico. Hay un terremoto y están construidos de tal manera que no se dañen. Y eso tiene la CNT. Eso es un Virtual Data Center. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tenemos estos data centers en instituciones, donde el data center ha sido construido sin criterio técnico, en unos cuartos donde para el sistema de enfriamiento se ha comprado únicamente un ventilador y no un coso de estos de ambientación. Entonces, en estas circunstancias es mucho mejor mandar eso a un espacio donde si hay un terremoto, un incendio, va a estar resguardado. Explosión de un volcán, existe posibilidades de que sobreviva y de que no se dañe, a que me incendien, como le pasó a la Contraloría, y se pierda todo. Hay este sistema de espejos. ¿Tiene también la CNT? Sí, tiene en Guayaquil. Y eso no significa que además no se tenga que poner un sistema contingente en un tercero que no sea parte. Una especie de tercero confiable también. Puede ser otra institución o empresa, ¿no? Porque lo que nos interesa es el resguardo de la información. La información es oro. Sí. Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos, por conversar. Esto ha sido realmente una clase para nosotros y esperamos que sí, lo que podamos hacer
con los medios de comunicación. Este es un tema que nos inserta en una nueva faceta como país, ¿no? Pero también depende de los ciudadanos y del Estado. El Estado que nos dé garantías para tener la confianza incluso de seguirle dando datos. Así es. ¿No es cierto? Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Lorena Naranjo Godoy, directora nacional de datos públicos, ¿no? Del Data, ¿cómo es que se llama la oficina? DINARDAP, que ahora vamos a irnos cada vez más familiarizándonos. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Les estaremos repartiendo ya el link y saludos nuevamente a la provincia de Manabí, con quienes nos comprometemos a hacer un trabajo adicional, ¿no? Muchísimas gracias, nos encontramos el día miércoles. Gracias nuevamente, Lorena. Democracia. Sobre la emergencia